Uno de los gráficos estadísticos que es de gran utilidad cuando queremos conocer de manera general la distribución de los datos es el diagrama de caja, o también conocido como diagrama de 5 puntos. Aquí en pantalla estoy mostrando un ejemplo de cómo se vería este diagrama, y también en él se indican estos 5 valores necesarios para construirlo, los cuales serían el valor más bajo de los datos o el más pequeño, el primer cuartil, el segundo cuartil o mediana, el tercer cuartil y el valor más alto de los datos. El conjunto de datos con el que voy a hacer estos ejercicios es el conjunto de datos IRIS, obtenido del repositorio de aprendizaje máquina de la Universidad de Irvine, California. Este archivo consta de 150 instancias con 4 atributos. El primer ejemplo que voy a realizar sería para solamente un atributo. Entonces, lo que voy a hacer, aquí ya tengo importado los datos, el archivo ya lo importé, y voy a copiar una de estas columnas. Voy a trabajar el ejercicio con la primera, voy a copiar esos datos y me los voy a llevar a una hoja nueva. Cabe mencionar que a este archivo yo ya le quité 2 instancias porque venían repetidas. Como dije anteriormente, el archivo cuenta con 150 instancias, pero 2 de ellas son repetidas, así que las removí. Entonces copio estos datos, me los voy a llevar a una hoja nueva. De hecho, aquí yo ya tengo esos datos copiados en esta hoja, y para construir el diagrama de caja voy a necesitar esta pequeña tablita. Es importante también mencionar que las versiones de Excel, creo que a partir de la 2016, ya incluye el diagrama de caja en su conjunto de herramientas. Ya por defecto viene instalada esa opción del diagrama de caja aquí en las gráficas estadísticas. Pero si nosotros no contamos con esta versión, con una versión actual de ello, digamos que tenemos una versión anterior a la 2016, pues no podríamos hacer directamente la gráfica, sino que tendríamos que hacerla tal y como lo vamos a ver en este video. Bien, que además es un ejercicio académico interesante, ¿no? Para poder entender también un poco más el, el diagrama de caja y saberlo interpretar. Bueno, entonces en esta tablita yo ya puse los 5 puntos que quiero calcular, que viene siendo el límite inferior o el valor más pequeño, los 3 cuartiles, y el límite superior sería el valor más grande. Los valores aquí los voy a poner, los valores que calcule para cada uno de estos puntos, y voy a necesitar una columna adicional que le he llamado diferencia, que me va a servir para construir el diagrama de caja. Es una, digamos, son valores de apoyo para poder construir. Bueno, acá abajo puse también otra tablita en la que voy a comparar cómo es la media del conjunto de datos con respecto a la mediana. Y eso me va a servir para darle una mayor interpretación a mi diagrama. Bueno, entonces, ¿cómo obtengo el valor más pequeño de mis datos? Para ahorrarme un poco de trabajo, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todos estos datos desde aquí hasta el final y les voy a poner un nombre, o le voy a poner una etiqueta que se va a llamar datos. Ahí está, sí. De esta manera, cuando yo haga referencia a esa etiqueta, pues va a considerar todo este conjunto de valores. Entonces, para obtener el límite inferior lo hacemos a través de la función mínimo o min, y le voy a decir que me obtenga el mínimo de datos.
¿sí? En el momento en el que yo escribo la palabra datos, se ilumina o se selecciona automáticamente toda esta columna, ¿no? O sea, ahí me está indicando que se refiere a todos esos valores. Entonces yo le voy a decir que obtenga el mínimo del valor más pequeño de todos estos datos mediante esta fórmula, que es igual, min, abro paréntesis, y el nombre de todos estos datos, que sería pues datos. Entonces ahí me está diciendo que el valor más pequeño es de 4.3. ¿sí? Para obtener el primer cuartil utilizamos la función en inglés es cuartile, es esta que dice cuartile.exe. La selecciono, le voy a decir que obtenga el cuartil de todos estos datos, pero tengo que indicarle además mediante otro parámetro a qué cuartil se refiere. Por ejemplo, aquí me está diciendo la ayuda al momento de escribirlo que el 1 se refiere al primer cuartil, el 2 se refiere a la mediana y el 3 se refiere al tercer cuartil. Entonces le voy a poner el 1 aquí, voy a cerrar mi paréntesis y ahí está calculado ya el primer cuartil. Voy a hacer algo similar para obtener el cuartil 2 y el cuartil 3. Voy a poner igual, voy a seleccionar cuartil, le voy a decir que lo calcule sobre los datos y le voy a indicar que es el segundo cuartil. Cierro paréntesis y ahí está el cuartil 2. Para obtener el cuartil 3, otra vez algo similar, ¿no? La fórmula o la función que sería cuartil, datos y el número 3 para indicar que se trata del tercer cuartil. Y finalmente me queda por obtener el valor más grande de mis datos y para eso voy a utilizar la función max. Le voy a decir que obtenga el máximo de mis datos y le voy a dar enter. Ahí ya tengo yo los 5 valores necesarios para construir el diagrama de caja, pero en este caso me voy a apoyar, o como me voy a apoyar de una gráfica de barras, yo necesito una columna adicional que le vamos a llamar diferencia. Esta columna se va a calcular de esta manera. El primer valor sería este mismo valor del límite superior, perdón, del límite inferior, que es donde yo voy a empezar a construir mi gráfica. Voy a dar igual, con el ratón voy a hacer clic sobre la celda y se va a copiar ese valor. El siguiente, que sí ya sería la diferencia, se calcula con el segundo valor menos el anterior. Y le voy a dar enter. Ahí me está calculando la diferencia o la resta entre el 5.1 y el 4.3. Para no estar haciendo lo mismo, voy a seleccionar aquí esta celda con el cursor en la esquina inferior derecha y voy a arrastrar con el ratón hasta el final. Y ya me calcula aquí las diferencias entre este y este, entre este valor y el anterior, entre este y el anterior que ya lo había hecho, ¿no? Bueno, con estos valores son con los que voy a construir mi gráfica. Voy a seleccionar estos datos y voy a irme aquí al conjunto de herramientas gráficas y voy a seleccionar, a mí me gusta la gráfica de barras, esta que viene acostada para hacer el diagrama de caja. Voy a seleccionar este diagrama de caja que dice barras apiladas, ¿no? Entonces, o acumuladas. Lo selecciono y se me genera esta gráfica. Aquí me está generando por separado los valores de la gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es con el botón derecho sobre la gráfica vamos a ir haciendo clic, voy a ir a seleccionar datos y le voy a decir que me cambie renglones a columnas. Perdón. Le voy a decir que me los cambie. Ya le di clic y de momento pues no voy a agregar etiquetas aquí, así que le voy a decir ok. Y ahí está ya una sola barra con estos valores en forma acumulada, ¿no? Uno sobre el otro o uno enseguida del otro porque pues, es horizontal.
Para construir el diagrama de caja, este valor, o sea que es de 4.3, es el primer valor, es donde empieza el bracito de la gráfica. Entonces aquí va a empezar en lo que viene siendo la sección naranja, por lo tanto esta parte no se debe de mostrar. Me voy a ir al formato, a las opciones de formato, y le voy a decir que no lo rellene y va a quedar ahí oculto. El siguiente rectángulo corresponde al bracito del diagrama de caja, o también se le conoce como bigote, uno de los bigotes o uno de los bracitos, y lo voy a también ocultar. Y otro que también va a ir oculto va a ser el último cuadro, ¿sí? Entonces ese también le voy a decir que no lo rellene. Entonces de momento oculté el primero, el segundo y el último. Y esta parte de en medio pues viene siendo la caja de mi diagrama. Ahora, para trazar lo que vienen siendo los bracitos o los bigotes, voy a seleccionar el cuadro donde quiero agregar el bigote y me voy a ir a diseño. Voy a seleccionar agregar elemento a la gráfica y después las barras de error en su modalidad de porcentaje, y me agrego aquí un pequeño bracito que apenas si se alcanza a distinguir. Está tan pequeñito porque solamente me está mostrando el 5% de los datos. Para modificar la extensión de este brazo, pues me voy a ir, le voy a dar doble clic, me va a abrir las propiedades del brazo y voy a seleccionar la opción que dice menos, y en lugar de decirle aquí 5% le voy a poner que me muestre el 100%. Una vez que ya realicé eso, el brazo ya se extendió. Voy a hacer lo mismo con el primer recuadro. Voy a irme a agregar elementos de la gráfica, que sean las barras de error en su modalidad de porcentaje, y aquí está, apenas si se alcanza a ver. Lo voy a seleccionar, le doy doble clic, se abren las propiedades, le voy a decir que sea menos y que me muestre el 100% de el 100% de la extensión, ¿no? Y ahí yo ya tengo los bracitos. Pues a partir de aquí lo único que resta sería cambiar, si acaso, la presentación de la gráfica. Es muy importante esta línea del centro porque es la que me indica en dónde está colocada la mediana. Recordemos que esta gráfica lo que va a hacer es mostrarme cómo está la distribución, y yo veo aquí que este largo de este bigote es más pequeño que este bigote de acá. Entonces la puedo contemplar que hay un sesgo, que no es completamente simétrica la distribución de los datos. Hay un pequeñito sesgo, y este, aunque está aquí en el puro centro, pues indica que sí hay cierta simetría, pero también este largo del brazo me está mostrando que hay algunos datos que están un poco dispersos a este lado. Bien, simplemente para relacionar este diagrama con la media y la mediana, pues aquí voy a calcular la media de los datos a través de la función, o la función que se llama average en inglés. En español sería promedio. Average A, que sería aritmético, le voy a decir que me lo calcule sobre los datos y me da 5.9. Y en el caso de la mediana lo voy a hacer con median, la función median, le voy a decir que me calcule sobre los datos la mediana y me da de 5.8. En este caso, donde hay un sesgo en la parte derecha de la gráfica, pues corresponde a una media que es mayor que la mediana. O sea, esa es la relación que habría, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la forma en la que hago un diagrama de caja para un solo atributo. Pero también muchas veces es interesante incluir varios diagramas de caja
en una misma gráfica, porque así puedo comparar yo el rango de valores que toma cada atributo y puedo tener una vista o un panorama un poquito más general, más completo de cómo se comportan todos los atributos, ¿no? Si quiero comparar unos con otros. Claro, que tampoco es muy recomendable realizar eso cuando tengo una gran cantidad de atributos. Ahí sí se pierde el sentido o el objetivo de la gráfica, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí pues ya quedaría. Lo único que podemos hacer es si acaso cambiar el formato. Podría yo ponerle un mismo color, por ejemplo este naranja, ¿sí? Se suele representar de esta manera. Y si acaso pues cambiar también el grosor de las líneas. En este caso lo voy a poner negro, ¿sí? A esta de acá también le voy a poner que el borde sea negro, ¿sí? Y pues podría ponerle que sea un poco más grueso este, tal vez. Aquí el grosor, a lo mejor que sea un poquito nada más para que se note, ¿sí? Y ahí quedaría. Bien, entonces, como comentaba, si quisiera yo ahora hacer una gráfica que contenga más de un diagrama de caja, pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a ir a otra pestaña donde yo ya tengo copiados todos los atributos y ahora voy a hacer un diagrama de caja o los diagramas de caja de estos 4 atributos en una misma gráfica, ¿no? O sea, voy a hacer 4 diagramas en una misma gráfica. Para ello, pues yo voy a necesitar hacer esta tablita y por facilidad o por simplicidad puse valores 1 que corresponde a los del primer atributo, valores 2 a los del siguiente atributo y así sucesivamente. Y las diferencias las puse hasta el final de la tabla. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Tengo que calcular el mínimo y los cuartiles y el máximo para cada conjunto de datos. Voy a nombrar cada uno de estos conjuntos de datos de la siguiente manera. Para el primer atributo le voy a llamar datos 1, ¿sí? Y ahí está. Entonces, si yo quiero obtener el valor más pequeño, pues lo hago con la función min y le tengo que decir que sea de datos 1. Ahí está, de datos 1 y me dice que es el primer valor, el cual yo ya lo sabía porque este ejercicio lo hice anteriormente, ¿no? Estoy utilizando los mismos datos. Para el cuartil 2, para el cuartil 1, perdón, voy otra vez a utilizar cuartil y le voy a decir que sea de datos 1. Y le tengo que decir que es el primer cuartil, por eso ese 1 que está ahí. Para el cuartil 2, otra vez lo mismo, va a ser sobre datos 1, 2, cerramos paréntesis. Para el cuartil 3 sería igual, sobre datos 1, 3, cierro paréntesis. Y para el valor más grande utilizo la función max sobre los datos 1 y ahí están los valores. Ok. Para el siguiente, ahora para el siguiente atributo voy a hacer algo similar. Voy a seleccionar todos estos datos y le voy a cambiar o le voy a poner el nombre de datos 2. Y ya puedo hacer referencia a todo el conjunto de datos, así como lo hice con el primero. Me va a quedar esto es igual al mínimo de datos 2, ¿sí? El siguiente sería el cuartil sobre datos 2, el primer cuartil, perdón, el primer cuartil. El siguiente sería cuartil sobre datos 2, el segundo cuartil.
El siguiente va a ser cuartil de datos 2, el tercer cuartil. Por último, para este conjunto, para este atributo, el valor máximo de datos 2. Ay, le puse datos nada más. Tengo que cambiar aquí a datos 2. Es importante poner bien el nombre porque si no me lo va a calcular de algún otro conjunto que haya definido yo con el nombre de la etiqueta, ¿no? Al que estoy haciendo referencia. Voy a hacer otra vez lo mismo, pero ahora para este conjunto de datos lo selecciono todo, le voy a llamar datos 3, ¿sí? Y otra vez voy a calcular el mínimo de datos 3, el cuartil 1 de datos 3, el cuartil 2 de datos 3, y el cuartil 3 de datos 3, y finalmente el valor máximo de datos 3. Datos 3, ahí está. Muy bien, hay que asegurarnos que se hizo todo correctamente, no está por demás dar una checadita a ver si no cometimos algún error al referenciar el conjunto de datos. Parece que todo está bien. Y por último voy a llamar a este conjunto o a ese atributo datos 4. ¿Okay? Así ya no tengo que darle el rango de valores, ¿no? El rango de celdas sobre el cual hay que calcularlo. Hago más fácil referenciándolo con un nombre. Entonces este va a ser igual al valor mínimo de datos 4. ¿Sí? Ahí está el cuartil 1 de datos 4, datos 4,1, cierro paréntesis, el cuartil 2 de datos 4, el tercero sobre datos 4 y finalmente el valor máximo de ese conjunto de datos que he llamado como datos 4. Y ahí están ya todos los valores correctamente. Ahora, mismo caso, voy a tener que sacar las diferencias y esta va a corresponder a las diferencias de valores 1. Este va a ser igual al primer valor. Este va a ser igual al segundo valor menos el primer valor. Y voy a copiar esto. Ahora, como ya hice esta columna, pues lo mismo podría ser para la siguiente, seleccionarlo todo y copiarlo. Y me va a hacer lo mismo, pero para la columna 2 esta. Y lo mismo sería para las siguientes, ¿no? Selecciono este y arrastro hasta acá. Y ya tengo las diferencias de las cuatro columnas de esta tabla. Bueno, pues voy a trabajar con estas 4 diferencias. Selecciono todos estos datos, me voy a ir a las gráficas para seleccionar la gráfica de barras acumulada. La selecciono, aquí están todos estos valores, ¿sí?, que voy a colocar y le voy a decir que me lo cambie de renglones a columnas. Le digo OK y aquí tengo ya las cuatro barras, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo que hice con el ejemplo anterior en el que solamente trabajé con
con un atributo. Voy a esconder los primeros dos bloques de cada gráfica. Selecciono uno, seleccionan todos automáticamente. Me voy a ir al formato y le voy a decir que no lo rellene. Lo mismo voy a hacer con estos, que no me los muestre, que no los rellene, y lo mismo para estos últimos, que no los rellene. Para agregar el bigote o el bracito de la derecha, selecciono el recuadro de interés, que vendría siendo el último, y me voy a ir a agregar un elemento a la gráfica que es el de barras de error en porcentaje. Ahí está el bracito ya, ¿sí? Selecciono uno de ellos, el que sea más fácil, me voy a las propiedades con doble clic, le digo menos y le voy a decir aquí, voy a indicar que sea el 100%, y lo voy a hacer para todos. Muy bien, ahí está ya realizado el bigote o el bracito de la derecha. Ahora, para el de la izquierda me voy a ir a estos bloques, voy a insertar o voy a añadir un elemento otra vez a la gráfica, que es la barra de error en porcentaje. Ya está ahí, y selecciono uno de ellos, le doy doble clic, me aparecen las propiedades, selecciono que sea menos, me voy a ir aquí, le voy a decir que sea el 100%, y ya está aquí ya el bigote o el brazo derecho. Lo demás puedo cambiar nada más, como lo he hecho anteriormente, el color de relleno para que sea uno solo, y también el borde para que se note en qué punto está la mediana. También le voy a poner un borde y así se queda. Entonces comentaba que si yo quisiera comparar, por ejemplo, el intervalo de valores de cada uno de los atributos, aquí lo puedo ver. Puedo ver que el atributo 1 toma valores más pequeños que los otros tres, que el ancho del sépalo y que el largo del pétalo, que el ancho del pétalo, ¿sí? O sea, puedo comparar aquí las tres, ¿sí? A ver, este sería el correspondiente a punto 1, este sería el del cuarto atributo, donde el valor más pequeño es de punto 1. Entonces este sería el del atributo 4, ¿sí? Atributo 4, el otro, el 3, empieza en 1, aquí está, este sería el del 3, este sería el segundo atributo, empieza en 2, aquí está, y el primer atributo empieza en 4.3, sería este. Entonces en ese orden, el atributo 1, el 2, el 3 y el 4. Bien. Y por último, si yo quisiera ver o relacionar el diagrama de caja con la media y la mediana, que hay una relación dependiendo de cuál es mayor, eso también me puede indicar si hacia dónde está sesgada la distribución. Aquí yo voy a poner average, sería el promedio aritmético de datos 1, ¿sí? Y le doy enter, me da 5.9, luego calculo la mediana de datos 1, ¿sí? Ahí está, y lo mismo voy a hacer para datos 2, datos 3 y datos 4, y ahí está, ¿no? Entonces hay una relación, ¿sí? que me indica si hay algún tipo de sesgo, aunque sea ligero. Para el primer atributo tenemos que la media está por encima de la mediana. Aquí vemos que hay un pequeño sesgo, así muy pequeñito, hay un pequeño sesgo a la derecha. En el siguiente caso, que sería en el que la media está por encima de la mediana, sería también, es casi imperceptible, pero es casi nada, ¿no? Pero pero ahí está. En este otro caso hay una inclinación de la mediana hacia el lado derecho.
Entonces, aquí sí nos dio la media por debajo de la mediana, y esta sería la gráfica, que tiene un comportamiento un poco diferente de este. Además, el cuartil 1 está bastante separado del cuartil 3, lo que nos indica que hay un rango mayor en los datos, que hay una mayor dispersión. Y finalmente la del ancho del pétalo, que sería este diagrama de caja. Y bueno, lo demás pues ya es cosa de la presentación, ponerle un título aquí. Si quiero dejar estas series ahí o las quiero quitar, las podría quitar. Y este sería la forma en la que puedo construir varios diagramas de caja en una misma gráfica. Bueno, pues solamente me queda despedirme. Cualquier observación que tengan me lo pueden dejar en la caja de comentarios, y espero que les sea de utilidad el video. Hasta pronto.